Buenos días, hermanos y amigos. Es un placer y una satisfacción extraordinaria tener otra vez esta oportunidad para comunicarles lo que Dios desea en este día, y comienzo por recordarles que en estos días les compartí costos del desperdicio de la fe. ¿Recuerdan? Y entonces vimos que hemos desperdiciado el ser siempre agradables a Dios. Hemos desperdiciado el crecimiento integral e ilimitado. Y hemos concluido que con el aprovechamiento de la fe se resuelve el desperdicio de la fe. No hay otra manera. También tuve el privilegio de compartirles. El viernes hizo 8 días, anteayer hizo 8 días, el ABC del Evangelio. Y recuérdenlo bien: el Evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. Gracias por su ayuda, los hermanos allí. 2. El Evangelio es para vivirlo. Queridos, se lo digo en secreto: si usted no vive el Evangelio, lo que usted comparte es otra cosa a lo que Dios quiere. No importa qué haga. El Evangelio, en tercer lugar, es para comunicarlo. No, hermano, pero es que a mí me queda muy difícil, dicen algunos. Eso ha sido histórico. ¿Verdad? Una vez que el Señor se mostró en el templo y estaba el profeta Isaías, y el templo se llenó de la manera como Isaías no había visto. Y este año pueden pasar cosas que usted y yo hemos visto, porque hay muchas cosas en la palabra que las sabemos pero no las entendemos. Vamos en un proceso. Y él se asustó y dijo: ¡ay de mí, que soy de labios inmundos del profeta, y que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos! No, yo no sirvo para nada. Pero más adelantico Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y sabe lo que dijo Isaías? No sabe. Dígalo duro. Ayúdenme para no dejar dormir a ninguno. Envíame a mí, aquí estoy. Uy, pero acaba de decir que es grosero. Aquí hay personas que son groseras. Aquí hay personas que dicen y no hacen. Pero al terminar esta reunión, tengan cuidado que va a ser otra cosa, porque el Espíritu te hará valorarte como Dios te valora y sufrirá cambios para la gloria de Dios. Pero vamos entonces hoy a compartirles condiciones para vivir y compartir la vida plena. Todos, por favor, digan eso. Para ello debemos poder contestar estas 3 preguntas. ¿Qué ha hecho ya el Señor por cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Él nos ha encomendado a cada uno? ¿Qué tengo que hacer para que Dios fluya en mí? Y eso le va a ayudar a ir terminando la preguntita. ¿Y qué puedo hacer? Pues la Biblia dice eso y yo no vivo eso. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? El que pregunta eso tiene serios problemas contra el Señor,
con su pasividad, con su centración en lo que piensa que sabe y puede, y tiene que abandonar eso. Para dar el siguiente paso debemos evaluar dónde y cómo estamos y cómo llegamos a donde estamos. ¿Por qué después de 20 años de tener al Señor en su vida, siempre le decir, o le toca decir, yo no he sido el testigo del Señor Jesucristo en la tierra? Ya los testimonios de, uy hermano, yo le doy gloria a Dios porque llevo 20 años que el Señor me salvó. Y alguien se acerca y le dice, ¿cuántos hijos espirituales tienes? ¿Qué es lo que me está diciendo, hermano? Porque no ha pensado en eso. Es otra cosa. Entonces hay unas palabras de Dios a un jovencito que tenía 99 años. Yo no he podido llegar allá todavía. Ojalá llegue. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué? No, así no me lo lea, por favor, porque me toman una influencia sobre mí que me hacen perder el momento del mensaje. Díganlo. ¿Qué le dijo Dios? Yo soy el Dios Todopoderoso. Eso para un viejito de 99 años lo vuelve joven. No son los años, no es cuánto ha estudiado, no es cuánta plata tiene, no es cuánta experiencia lleva, es saber que el Todopoderoso vive en ti y quiere actuar en ti y a través de ti. Para eso es necesario sanar el pasado. Tal vez nadie se ha acercado y le aconsejo que no vaya donde los psicólogos a que le digan qué fue su problema cuando nació y cuando creció y cuando no volvió al colegio, todo desaparecido. Hay un pasaje que nos puede dar luces, orientar un poquitico para entrar. En Josué, capítulo 3, dice así: Josué se levantó de mañana. Josué 3, 1 a 5. Muy bien. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, reposaron allí antes de pasarlo. Recuerden que Dios les había llamado, los había sacado de Egipto y ahora están llegando al Jordán y van a pasar a lo que está prometido, pero que no lo conocían. Y usted está por pasar a lo que no conoce, pero está prometido por Dios. Ellos se quedaron 3 días antes de pasar. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. ¿Qué representa el arca del pacto? Generalmente en esta área siempre están los santos ahí, la presencia de Dios. En el templo tenían eso en una cajita. Sé de congregaciones que tienen la cajita ahí y te dicen que ese es el arca de Dios. La Biblia dice que en el nuevo pacto Él vino
a vivir en la persona que Él vaya a redimir. Y uno de muchos pasajes que nos indican esto es cuando dice: he aquí, el Señor Jesucristo habla, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo Jesús? En el antiguo pacto, pues las cosas que estaban en el templo, sin una simbología tremenda, y el Señor descendía eventualmente. Hay varios ejemplos que el Espíritu de Dios descendió sobre una persona para el desempeño de un evento especial, y luego ahí terminó. Pero en el nuevo pacto, cuando el Señor Jesús, por su amor, por su gracia, le ha presentado a través de un miembro de la familia de Dios en la tierra, se acercaron y le predicaron el Evangelio, y el Espíritu Santo te convenció de pecado y por eso reconoció: soy necesitado, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, y lo recibió. Él entró para vivir en ti. Desde ahí en adelante Él es el habitante tuyo y tú eres habitación de Él. No eres habitación de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere, porque Él te compró. ¿Cuánto pagaron por ti? ¿Cuánto? Tengo problemas con los oídos. ¿Cuánto? Fue Cristo Jesús quien se entregó a sí mismo en un ambiente donde el Imperio Romano cumplía la sentencia de muerte que tenía ese gobierno, y era la pena de muerte. La crucifixión era la pena de muerte, y ahí entró el Señor Jesús y murió. Lo llevaron al sepulcro y 3 días se levantó entre los muertos. Así que ni la muerte pudo con él, ni el sepulcro lo pudo retener. Y 50 días ascendió a la diestra del Padre, y Él está orando y mirándote a ti. ¿Qué estás haciendo con mi evangelio? Con mi palabra, con mi salvación, con todo lo que te he entregado. ¿Por qué siguen teorizando y no viven lo que yo quiero? Y lo que quieren es sencillamente vivir Él y desarrollar su plan. Así que tienes que sanarte del pecado, porque ahorita si hubiera campo, dices: no ve que mi papá y no ve que mi mamá me echó de la casa, y no ve que mi marido me dejó, o mi mujer me dejó, o mis hijos hicieron esto o aquello, o el patrón esto y esto, o no me pagaron. Y hay un montón de recuerdos y recuerdos y recuerdos. Y no puede olvidar. Y te aconsejo que no trates de olvidar, porque nadie olvida lo que le ha pasado. Pero lo que sí le digo en el nombre del Señor es: sana, mata el veneno de toda herida que todos los años pasados vino a tu vida y que te mantiene amargado, que te mantiene enfermo, que te mantiene inútil en los propósitos de Dios. Sana el pasado. Eso implica, como dice Proverbios 19:11, la cordura detiene el furor, pero el pasar por alto la ofensa, ¿qué hace?
Algunos me han dicho, claro que te lo han dicho con amor, me dicen que yo vengo aquí a regañarles. Ok, perdóneme si se siente regañado. Perdóneme todo el mundo que haya aquí, que yo le haya cometido cosas que no fueron correctas para ti. Perdóname. Y lo que veas de Dios en mí, de eso te vaya a llamar cuentas si tú acataste al pie de la letra la palabra compartida. Pasar por alto la ofensa, ¿qué quiere decir? Perdonar. Yo tenía dos ojos y mire, di un golpe, me acabaron uno. ¿Qué voy a hacer con eso? Tienes que sanar el pasado. No hay otra manera. Pero en segundo lugar, vamos a vivir el presente. Y el presente lo vamos a vivir hablando de dos aspectos que dice la misma Biblia. Como la sal de la tierra y ve como la luz del mundo. Como la sal de la tierra, según Colosenses 4, nos dice tres cositas que valen la pena. Andar sabiamente para con los de afuera. Digan eso. Porque cuando sales de la casa hay centenares de ojos que te ven. Ahí va el evangelio. O ahí va el predicador. Yo lo he oído centenares de veces. Ahí salió el pastor. Ahí va el pastor. O palabras groseras. Y tú tienes que entender, cuando sales a la calle y hay gente que no tiene el evangelio, tienes obligación delante de él, primero, de ser un ejemplo como hijo de Dios. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Escuchen eso, perezosos. Redimiendo el tiempo. Y tercero, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Como la luz del mundo. Dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Y antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, escuchen bien, los que comen como el mundo, visten como el mundo, hablan como el mundo y pecan como el mundo. Pero llevan por ahí la idea que son cristianos. Tenga mucho cuidado, porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ay, ay, ay. Decirle eso no es invitar a la multitud a que busque a Cristo, pero es que Cristo es así. A él no va el que quiera. Un día llegó uno y dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él quizás se levantó así, o le miró y dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Qué gran ánimo le dio, ¿no es cierto? Habiendo escuchado, yo te seguiré, maestro. Él no tiene interés en que tú lo sigas a la manera tuya. No te necesita. No me necesita a mí. Él sabe a quién ha creado y a quién ha tomado y ha pagado por él y lo ubica donde él decidió y lo comisiona para que comparta el evangelio al que no lo tiene
y para que comparta la exhortación de la palabra al que ya es miembro, pero vive igual que un inconverso. Es decir, está todo separado. Tercero, proyectarnos al futuro como instrumentos de Dios. ¿Cuáles tres cositas vamos mencionando ya? ¿Cuál es la primera obligación nuestra? Sanar el pasado. Segundo, vivir el presente. Y ahora, proyectarnos al futuro como instrumentos de Dios. Hermano, no me insista. Yo estoy muy cansado. No tienen los años que yo tengo. Pero me parece que ya es como si tuviera un bordoncito. Ya. Llega tarde. 20 minutos después de la hora de la reunión. 30 minutos, 40 minutos. Se esconde detrás de alguna columna. Sale temprano. Porque de pronto viene. Lo has hecho por años. El Señor te está diciendo, esa actitud no te sirve. Sana tu pasado. Vive el presente y proyéctate como instrumento mío, de Dios. A Isaías y a cada uno de nosotros, de esos que están, que ya no dan más, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica al que no tiene fuerzas. No tiene nada, se me acabó. Yo ya no tengo fuerza para nada. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Y caminarán y no. Los agobiados, ponga la cabeza así si pueden. Muy bien, si los hay. Muchísimos. Eso ha sido una táctica enemiga de mantener a los hijos de Dios a medias en todo. Proyectarse como instrumento de Dios es viviendo y comunicando el evangelio, que es poder de Dios para salvación. 2, evangelizando y discipulando, empoderando para que hagan lo mismo. Y así habrá la gran multiplicación en cadena. La orden que el Señor dio y da a nosotros esta mañana. Marcos 16 les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Momentico, hermano, porque a mí me bautizaron cuando tenía 8 días de nacido. Yo ya soy bautizado. Solo que aquí dice Jesús: el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué creías tú cuando tenías 8 días de nacido? No creía. Otro hizo eso. Pero aquí dice: el que creyere, el que reciba a Cristo y sea bautizado, será salvo. Qué hermoso. Y estas señales seguirán a quienes. Dígalo duro. Acuérdese muy bien de estas palabras de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que... Un problema tuyo en esta mañana puede ser que desde muchos años le llegó el tema milagros. Y todo lo que busca es milagros. Y se pone bravo porque no hay milagros. Y busca milagros. Y desafortunadamente hoy tiene predicadores que pasan y le dicen cuántos vinieron por su milagro. Tendrás que sanarte de eso. Y tendrás que vivir el presente. Y entonces proyectarse como un instrumento de Dios, donde al verticalizarte y vivir el Evangelio, dice Jesucristo que esas señales sobrenaturales te seguirán a ti. No tú a las señales, sino las señales te seguirán a ti. Esto lo vas a ver en este año, porque Dios quiere eso. Si estás buscando milagros, tienes que tener una actitud de cambio y comprometerte con el que hace los milagros, que es el Señor Jesucristo. No olvide eso. Contestemos esto. ¿De qué pasado tenemos que ser sanados hoy? No vaya a decirlo públicamente, pero no vaya a esconderse de usted mismo. Comencemos a vivir el presente. ¿A quiénes necesitamos en esta comunidad reclutar para que se involucren en el trabajo de Dios en la congregación? Contestemos eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que si tenemos en cuenta las declaraciones de Jesús, las preguntas de él, en una ocasión los discípulos llegaron a un problema porque un hombre le trajo un hijo endemoniado a los discípulos y entonces los discípulos no pudieron liberarlo. Y ahí mismo se levantó una discusión, nos dicen que son discípulos y mire cómo no pudieron y esto y lo otro. Están los unos y los otros discutiendo. Llega Jesús y dice, ¿qué es lo que están discutiendo? Y ahí mismo vino el hombre que trajo el niño. Dijo, no, traje este niño a tus discípulos y no fueron capaces. ¿Y sabe la pregunta que hizo Jesús? ¿Hasta cuándo tengo que estar entre vosotros? ¿Cuántas veces te tengo que decir que los idólatras no heredan el reino de Dios? Que los mentirosos no heredan el reino de Dios. Que los calumniadores, etcétera, 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 no heredan el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para hacer lo que Dios dice que eres y para hacer lo que Él te mandó? El tiempo se ha cumplido para eso. Hoy es el día de salvación.